Buenos días, 8:30 de la mañana, aquí en directo desde Foro de Foros, aunque cada uno en nuestra casa. La taza de café a estas horas es como lo de la vacuna del COVID, que hasta que no te enchufas la segunda no funciona, ¿no? Así que todos los que estáis conectados, bienvenidos. Tribus y democracia. Yo soy Diego Marqueta y estamos hoy con Pablo y con Daniel, con Pablo España Osborne y con Daniel Inerarity, que son dos personas que tienen una trayectoria, tienen un trabajo en el que Pablo, por una parte, es un reconocido tribero, así es como se define, y Daniel es catedrático de filosofía política, y que tiene abundante obra sobre democracia y teoría de sistemas sociales. Las personas, todos los organismos vivos, los seres humanos, nos organizamos, aunque no queramos, en tribus. Es decir, buscamos aquel entorno, aquel lugar en el que en una determinada etiqueta podamos sentirnos identificados. Conforme caen las barreras físicas, a pesar del COVID, pero Internet hace que todo se abra, no solamente es una tribu, sino que son varias, y alguna de ellas incluso la queremos liderar, como lo que cuenta Seth Godin en su libro Tribus. Prueba de ello en las redes sociales, que ponemos etiquetas, ponemos lo que llamamos los hashtags, y estamos ahí con ese chute de dopamina cuando alguien le da el me gusta, cuando alguien hace un comentario, cuando alguien además se suscribe, es seguidor tuyo, se llama seguidor. Entonces, por una parte queremos pertenecer a tribus, queremos ese reconocimiento, incluso queremos en cierta manera liderarlo. Pero claro, hay un contrapunto, hay una aparente paradoja. Y es que desde el siglo VI a.C., desde finales del VI a.C., cuando en Atenas se acuña el término de democracia, eran 300.000 personas, etcétera, ¿no? Algo así, en la cual la representación te tocaba por sorteo. Es decir, por sorteo se establecía a los gobernantes. Democracia significaba realmente gobierno del pueblo. Pero conforme vamos avanzando, por ejemplo, en el año 930 tenemos el primer parlamento, tal cual como lo conocemos, o parecido a como lo conocemos hoy, que es en Islandia, en el parlamento de Helsinki, allí donde Þingvellir, al sur, en el centro sur de Islandia, ¿no? Horita y media conduciendo desde Reykjavik. Y así vamos evolucionando hasta que conocemos lo que hoy entendemos como el sufragio universal. Desde que en 1896 en Nueva Zelanda existe por primera vez el sufragio universal. En Colombia en 1856, Venezuela 3 años más tarde, Estados Unidos un poquito más tarde, pero era solo para hombres. Sin embargo, algo como personas decidimos renunciar a ello porque somos tantos que decimos, sí, nos organizamos en tribus, pero también elegimos un sistema de democracia que otros nos gobiernen, para tener una razonable seguridad, una razonable libertad y una vida, llamémosla, razonable. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a perder de una cosa para poder tener de la otra? ¿Y cómo eso afecta a nuestras vidas? Y esto que puede parecer una reflexión como muy profunda es algo que estamos haciendo día a día cuando cruzamos un semáforo, cuando decimos qué fotos subimos a una red social, etc. Pero más que escucharme a mí, nos hemos levantado hoy para escuchar a Pablo España Osborne, que además de una persona súper reconocida en el ámbito del marketing, ha sido responsable de marketing del Ganso, es actualmente responsable de cultura corporativa en los restaurantes Osborne, 5J, y sobre todo él se define como tribero, es el fundador de We Are Seekers. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Y por otra parte, al otro lado del ring, tenemos a Daniel Inerarity. Tampoco requiere una gran presentación, es catedrático de filosofía, es director de Liberbasque, ¿verdad? El director del Instituto de Gobernanza Política, es el término correcto, y cualquier persona que haya leído sus artículos, bien en La Vanguardia, bien en El País, o bien su propia obra, bien como escritor, bien como editor, sobre teorías de la democracia, sistemas sociales, etcétera, seguro que le conoce. Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. Fantástico. Para mí lo más importante, yo puedo decir pues, aspectos que gente pueda conocer, menos conocer, pero Daniel, ¿quién eres? Es muy difícil contestar a esa pregunta así a las 8:30 de la mañana y con brevedad, porque quién es uno depende del contexto, depende de lo que uno considere que da una información más relevante acerca de sí mismo. Uno puede ir por la estructura familiar y afectiva, uno puede contar su historia, su nacionalidad, sus gustos,
Bueno, yo creo que como estamos aquí hablando de lo que estamos hablando, yo diría que soy un filósofo, un investigador, más investigador que profesor, porque me dedico exclusivamente en la universidad, casi exclusivamente a la investigación acerca del mundo contemporáneo, la función de la democracia, la función de la política en el mundo actual. Y yo creo que soy una persona fundamentalmente curiosa y fundamentalmente interesada en que le planteen nuevos enigmas, ¿no? Y muy contento de vivir en el mundo en el que vive, porque siendo un mundo trágico en algunas cosas, pues ahora mismo lo estamos viendo con la pandemia y con otras crisis que venimos encadenando, es un mundo que a los filósofos nos ofrece una cantidad de interrogantes y desde luego nos da más trabajo del que podemos realizar. Prueba de ello es tu libro Pandemocracia, que has sacado hace semanas, meses, como quien dice, hablando de esta crisis del coronavirus, ¿no? Sí, Con prólogo de Meritxell Batet, de la presidenta. exactamente. Muy bien. Pablo, ¿quién eres? Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación y Foro de Foros por todo esto. Viva las 8 de la mañana. Bueno, yo soy un joven como todos los que estamos aquí, y si no es de edad, de número, de espíritu, que vive día a día como si no hubiera un mañana, que trabaja y sobre todo me consideraría una persona que soy un buscador, que la caga como el que más, que intenta desaprender todo lo que ha aprendido, también un poco como decía Daniel, ¿no? En el contexto en el que estoy, quizás la estructura familiar o en el entorno, para poder aprender en primera persona también cuál es mi camino y qué es lo que de verdad me hace libre. Porque, bueno, eso intento cada día, ¿no? Buscar y sobre todo hacerme preguntas y escuchar mucho. Eso soy yo. La gente se estará haciendo preguntas si el parche que lleva Pablo, si es por dentro de su pasado en el mundo de la moda, a ver si es un nuevo complemento a poner así de moda. No, es un asuntito que se va a poner bueno enseguida, pero es necesaria, ¿no? El parche en este caso. Sí. Bueno, o sea, llevo ya más de un mes, es un poco rollo, he pasado esos estados de ánimos de decir lo acepto o no lo acepto, hasta que llega un punto en que dices lo aceptas con una sonrisa y lo ofreces. Así Sí. que nada, es Además, visión doble, es una diplopia. Estar hablando con Daniel Inerarity y dices, bueno, pues voy a ponerme una pinta de pirata, así le puedo de alguna manera intimidar. Si no, no Me ha intimidado un poco, sí. Vale. Oye, ¿para qué fundaste, Pablo? ¿Para qué fundaste Seekers? We Are Seekers. ¿Para qué fundaste esta tribu? Pues egoístamente lo fundé porque necesitaba oxígeno. Y entonces cuando necesitas oxígeno por un accidente, pues decidí crear algo entre semana para 2 o 3 amigos donde poder conocerles, donde poder conocerme y donde poder escuchar historia, ya sea del pasado y historia de las personas que compartían con nosotros esos momentos. O sea, para crear un entorno, para crear pues como tú decías también, ¿no? Una tribu donde poder ser tú mismo y estar tranquilo. Mi madre me dice que ante todo no sea yo mismo, pero eso es otra conversación. Que tu hijo mío ante todo no seas tú mismo. Daniel, ¿para qué fundaste el Instituto de Gobernanza Democrática? Si lo diriges, o como mínimo, ¿para qué lo diriges? ¿No? Bueno, porque me parecía que podía ser interesante juntar a un grupo de personas de distintas trayectorias profesionales, porque no somos todos filósofos en absoluto, hay gente de filosofía, de derecho, de economía, de sociología, que creáramos una especie de sinergia para llevar a cabo proyectos de investigación, porque desde la perspectiva del País Vasco me parece que somos un territorio muy entusiasta de la tecnología, de la ciencia y de la tecnología, muy especialmente en Guipúzcoa, donde hay grandes centros tecnológicos, un entramado de pequeñas y medianas empresas que hacen innovación de ese tipo, y que podíamos ir a un cierto desequilibrio. Podíamos encontrarnos con que hubiera mucha tecnología y poca reflexión acerca de cómo esa tecnología se inserta en contextos sociales y políticos en el sentido amplio de la palabra.
y me parecía que había que tratar de corregir eso. Y precisamente ahora es lo que más me está interesando, hacer una reflexión sobre la tecnología desde el punto de vista de cómo esas nuevas técnicas están modificando nuestro modo de vida, ¿no? Y en lugar de la doble tentación que podemos tener, ¿no? De una especie de beatería de lo digital y pensar que cualquier innovación tecnológica es fantástica y tiene que ser acríticamente aceptada, y en lugar de la otra posibilidad, que es demonizar la tecnología como si una cosa que nos proporcionara mejores servicios, comodidad, seguridad, etcétera, fuera necesariamente mala, frente a eso teníamos que encontrar una gobernanza, una regulación, una manera de integrar eso en nuestra vida. Y eso es ahora lo que estamos haciendo básicamente, no solo, pero básicamente con todo lo que tiene que ver con los grandes datos, la inteligencia artificial, la robotización, reflexionar qué sentido humano tiene todo eso. De hecho, en tu artículo, creo que es del pasado sábado, en La Vanguardia, en la que hablabas, Nada personal, creo que se titulaba Sí. el artículo, en el que hablabas precisamente del concepto de cómo las personas consentimos la entrega de los datos, ¿no? Y cómo no solamente es tu libertad personal, sino la libertad del colectivo. Por ejemplo, si consientes Claro. tus datos de una foto, a lo mejor estás consintiendo los que aparecen también en la foto, ¿no? Por decirlo de una manera muy sencilla. Sí. Yo lo que trataba de explicar es cómo la gestión de los datos ya no puede ser entendida en los términos de propiedad privada clásica. Y más bien tiene que ser pensada, antes de regulada por los juristas y los constitucionalistas, antes de eso tiene que ser pensada sobre todo como algo que es más bien un bien común, ¿no? Porque efectivamente a partir de que haya una determinada cantidad de personas entregando sus datos, ya no tiene sentido preguntarme a mí si los entrego voluntariamente o no, porque ya los han entregado, ¿no? Es decir, que el modelo que tenemos ahora es muy privado, muy individual. He leído y aceptado las condiciones y, por tanto, estoy de acuerdo con que se utilicen mis datos ya, pero si son mis datos genéticos dicen mucho acerca de los datos genéticos de mi familia, ¿no? Si son los datos pues no sé, del nivel de vida del vecindario, de mi pueblo, si son mis datos, ya prácticamente ya no hace falta que mis vecinos entreguen los datos, porque al final esto es como unas cerezas que se... Bueno, hay muchas... Eso es un asunto muy concreto, pero hay muchos temas en los cuales el mundo digital está rompiendo los conceptos, los esquemas de voluntariedad, libertad, propiedad, lo común, lo propio, lo específico. Y para mí lo más apasionante es pensarlo. Luego habrá otra gente que sepa técnica jurídica, que sepa cómo se monetiza esa nueva realidad. A mí lo que me interesa es entenderla, pensarla bien. Y parece que lo innovador es como lo que hace Pablo, es decir, lo que define es que la tribu Seekers, básicamente os baséis en lo que ahora llaman offline, o sea, lo de toda la vida, o sea, el verte en persona, ¿no? Tú que estás en contacto con tantas personas, sobre todo gente joven, ¿cómo ves? Es decir, ¿cuánto de nuestra libertad estamos renunciando? Llámalo los datos que consintamos, que otros sepan, o llámalo cuánto queremos contar de nuestra vida cuando estás con todas estas personas, hablando de vuestras experiencias. Bueno, yo creo que o sea, nosotros al final, todo el mundo online, yo he de reconocer que me pierdo un poco porque nosotros hasta ayer, o sea, hasta el 8 de julio, no teníamos una página web o no teníamos un sitio donde la gente dijera, ¿qué es esto de los Seekers, no? Nosotros porque somos más, como diría el bueno de Dani Lovato, Panther, es esa parte de idealistas, ¿no? Somos más de contacto y somos más de, oye, si te interesa esto porque te lo han contado, ven y verás. Yo te lo puedo vender. Sé que soy buen comercial. Estudié en marketing y bueno, en todas las empresas donde he podido trabajar lo he vendido todo, ¿no? Soy el mejor vendedor de enciclopedias para una empresa. Pero yo siempre digo lo mismo, digo, joder, yo no te lo quiero contar, quiero ver qué sientes, porque al final es verdad que con todo lo que está pasando ahora, y más detrás de una pantalla, se puede perder la autenticidad y al final podemos, entiendo que mostrar como esto, pero después cuando lo quitamos estamos como en ese momento triste, ¿no? Entonces, Seekers es esa parte, ese reducto de autenticidad que da como ese oxígeno. La pregunta es, ¿y ahora qué pasa?
Hay gente que se alquila la casa del vecino porque la suya no mola, entonces alquila la casa del vecino para las videoconferencias, porque esa molaba. Están llenos de libros, digo, pero si son de mentira, están pegados, da igual, que se vea que hay libros. A mí me reconforta ver que ninguno de los tres tenemos libros, yo los tengo en otras habitaciones. Porque yo creo que no hace falta poner todos los libros de fondo, ya sabemos que has leído mucho. Oye, Daniel, a mí me gustaría que vuestras perspectivas, ¿no? Es decir, en el día de hoy, ¿cuánto estamos en vuestra experiencia personal, ¿no? Llegada hasta lo íntimo que queráis. Pero la manera en que nos estamos organizando ahora, como tribus, como sociedades, ¿a cuánta libertad estamos renunciando realmente en el día a día en que lo vivís para tener un modo de vida de lo que llamamos moderno? Es decir, pues tener internet, tener email, etcétera, ¿no? Porque nada de esto sale gratis. O sea, todas estas tecnologías y todo este nuevo entorno es fascinante porque a mí la perspectiva que más me está interesando, lo que estoy ahora investigando, es hasta qué punto esa automatización de buena parte de las decisiones nos está haciendo idiotas o más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, yo creo, esto no lo tengo todavía del todo pensado, pero fue una cosa en la que estuve trabajando ayer por la tarde y por tanto, ya que me has atacado así sin prevenir, yo también te suelto lo último que tengo en la cabeza, ¿no? Es una primicia, Daniel, ¿eh? Una primicia total, sí. Creo que están todos los periódicos del mundo ahora persiguiéndonos. Mira, estamos poniendo en marcha tecnologías cada vez más sofisticadas, lo que alguno ha llamado la automatización de la automatización, es decir, tecnologías que no tienen detrás un diseño y alguien que las está controlando, sino que cada vez esas tecnologías, por el machine learning y otros mecanismos de ese estilo, tienen una vida autónoma, ¿no? Y hasta el punto de que ahí hay una discusión también filosófica, toman decisiones por cuenta propia, ¿no? Bueno, esto nos pasa, por ejemplo, con los coches, ¿no? Cada vez los coches tienen más asistentes, cada vez uno es más bobo conduciendo, realmente. Yo cada vez conduzco peor, ¿no? Entonces, pues las carreteras son mejores, pero también porque los coches tienen cantidad de asistentes. Ahora es imposible darle al coche de atrás aparcando, ¿no? Porque es que te saltan todas las alarmas. Es más, se te para el coche, ¿no? O sea, lo cual está muy bien, ¿no? Pero claro, plantea muchos problemas de una cierta distancia entre el usuario y el producto, ¿no? Y una cierta opacidad. Bueno, entonces, eso que pasa en lo tecnológico también está pasando en lo social y en lo político. Por ejemplo, acabamos ahora mismo de ver el Brexit, ¿no? El Brexit fue un fenómeno que se puso en marcha, una operación nefasta, como va a ser cada vez más evidente, con la idea de recuperar el control. Entonces, yo creo que hay una especie como de populismo tecnológico que es una sospecha ante todo aquello que no estamos controlando directamente, pero también hay un populismo político, que es un deseo de anular la distancia entre yo y mis representantes, ¿no? De que todo sea transparente, de que esto... Entonces, creo que hay una vinculación entre la inquietud que nos produce el tener máquinas que no son opacas, están llenas de cajas negras, pero sin las cuales, por cierto, podríamos hacer muchas menos cosas de las que hacemos, y un mundo político, que yo siempre lo he puesto bajo la etiqueta de la complejidad, un mundo político que tiene cada vez más instancias de delegación, cada vez es más difícil llegar al lugar donde se ha tomado la decisión, cada vez es técnicamente más complicado y por tanto hay que confiar en más gente. Y esa extensión de la confianza nos resulta desasosegante. Y a muchas personas añoran romper la baraja, volver a repartir las cartas y decir, no, yo quiero estar en el lugar en el que se tomen las decisiones, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo voy al sitio, quiero que de alguna manera se cuente conmigo. ¿Cómo hacemos eso en un entramado complejo? Es ¿cómo podemos seguir conduciendo coches y poder decir, bueno, yo soy el que lo conduzco, yo voy donde quiero, cuando esos coches cada vez conducen más por nosotros, y hacer el paralelo con la política? ¿Cómo podemos decir, porque la democracia es el gobierno del pueblo, que está gobernando el pueblo, pero al mismo tiempo que hay una mayor sofisticación de los instrumentos de representación, etcétera? Ese es el gran dilema que ahora me está intrigando. De alguna manera es esa
pregunta del quién soy, ¿no? Es decir, o qué es lo que quiero hacer. Que en Seekers, por ejemplo, es algo que lo he leído no pocas veces, y es que es esa búsqueda, es hacerte preguntas, ¿no? Porque en este gran Kirigai que estamos convirtiendo nuestra sociedad, pues está, pues si me permitís la rima, está ese Ikigai que dicen los japoneses, ¿no? Que es cuál es mi misión, dónde confluye mi misión, mi visión, lo que yo sé hacer, cuál es mi razón de ser, ¿no? Entonces, vosotros en Seekers entiendo que al ser algo más reducido, ¿no? Es decir, no sois un país entero, sois una tribu, sois muchas personas, porque tú tienes una capacidad de convocatoria sensacional, pero las personas que lo componen, ¿de qué manera quieren trasladar al resto de compañeros sus inquietudes, lo que quieren ser y hasta dónde están dispuestos a ceder para que otros, pues, quizá les gobiernen? La sensación que yo tengo desde que empezamos a hacer esto, y llevamos ya 8 años, es esa sensación yo siempre lo digo así, ¿no? Como en el juego del pilla-pilla, Seekers se escasa, ¿no? Entonces, la sensación que hay es que tú cuando entras, como no te sientes atacado, no estás a la defensiva. Entonces es un poco como te sientes como muy tranquilo, ¿no? Por decirlo de una manera, nadie usa el teléfono para poder sacar la noticia y poder hacer el clic, ¿no? Si os fijáis e investigáis un poco sobre Seekers en Google, no vais a encontrar mucha información y todo tiene un sentido. Y es porque hay un respeto, ¿no? Y también es verdad, y somos conscientes de que la tecnología es estupenda, pero también creemos que hay que tener un poco, no sé si control, pero sí un poco de orden, ¿no? Porque si no se puede ir al libre albedrío donde no hay control y pasa lo que pasa, ¿no? Y a día de hoy pues pasa lo que pasa, por lo menos con los más jóvenes, ¿no? El otro día leía de una persona que admiro una serie de frases, y una de ellas es algo así como: en un mundo sometido a la tiranía invisible del pensamiento único y de lo políticamente correcto, con permiso, me rebelo. Pues un poco los Seekers seríamos así, con respeto, con amabilidad y con permiso nos rebelaríamos de lo que nos intentan dar por normal. Porque quizás ellos lo hacen con la lluvia fina, digo ellos, con la lluvia fina del tan, 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 y nosotros intentamos entender el por qué y el para qué, ¿no? Y bueno, eso. ¿Contra qué te has rebelado tú desde que empezaste esto? Contra mis corazas. ¿Tú? Contra mis corazas. Contra mi personaje. Yo lo que me he rebelado ha sido contra ese yo que me había creado por miedos e inseguridades. Que ha sido de las cosas más, y que es de las cosas que más miedo me ha producido y a su vez más luz me ha dado. Y aún así sigo perdiéndome y sigo perdiendo la estela. Pero lo bueno es que tengo a mi Pepito Grillo, a mi conciencia, a mi alma, como lo queráis llamar, que de repente me dice: ¡Pablo! ¿Dónde vas? Vuelve. Pero sí, me he rebelado contra esa armadura que me tuve que crear inconscientemente y que gracias a Dios a partir del 2017 empecé a ser consciente, pidiendo ayuda, lo vuelvo a remarcar 3 veces, para intentar ser mi mejor versión. ¿A quién pedías ayuda? Pues mira, en primer lugar, pedí ayuda a Dios. En segundo lugar, pedí ayuda a mi familia. Y en tercer lugar, pedí ayuda a profesionales para que me pudieran ayudar. Por eso siempre digo que pongamos de moda el pedir ayuda, que pedir ayuda es de valientes, de héroes. Sí. Además nos cuesta mucho, sobre todo las personas que, bueno, ya que estamos, ahora ya empieza a ir un poco el sol, pero bueno, vamos a premiar un poco a los que nos honran con su atención y yo voy a abrir un poquito el melón, que dicen los catalanes. Vosotros dos sois personas que por determinadas razones tenéis una relevancia, por ejemplo, tú trabajas en un entorno, el tema de
Osborne, ¿vale? En tu familia has trabajado, que es decir, todo el mundo conoce a la familia Osborne y además has tenido una presencia muy importante en el tema de los restaurantes, ¿no? El tema de cultura corporativa y demás. Tú, Daniel, es notorio que eres una persona que en el entorno político, incluso a nivel del gobierno actual, pues eres solicitado, entre otras cosas, para definir los modelos por los que quieren hacer esa rendición de cuentas, ¿no? Eres una de las personas autoras, digamos, del modelo por el cual autoevaluarse. Corrígeme si me equivoco. Entonces, esa coraza, o al menos ese estar en mi punto de mira, vosotros lo habéis vivido de una manera o de otra, y tú muy recientemente, Pablo, Daniel. ¿Contra qué te rebelas tú? Es decir, ¿cuál es tu manera de rebelarte? La tuya, no la de la sociedad, ¿eh? Es muy similar a la de Pablo, porque yo creo que en el fondo tocamos a la idea de rebelión en su núcleo duro, ¿no? Que es no tanto contra otros, no tanto contra los demás, no tanto el enemigo exterior, como el enemigo que somos nosotros respecto de nosotros mismos, ¿no? Pues nuestros prejuicios, la facilidad que tenemos para enseguida encontrar ratificaciones de lo que pensamos, el sesgo, la precipitación, todo eso crea, Pablo habla de coraza, es una buena expresión, ¿no? Todo eso crea una predisposición a no aprender, ¿no? Y conforme uno se va haciendo mayor, y yo soy un poquitín más mayor que Pablo, la fuerza de todas esas costras, esas corazas, es cada vez mayor y hay que... decía Nietzsche que cuando uno tiene un buen oficio, acaba curvado sobre sí mismo. Y dice, ahí los puede reconocer a los sabios oficiales, todos encogidos, ¿no? Esa figura muy gráfica de quien está volcado sobre una obra, pero en el fondo está volcado sobre sí mismo, ¿no? Y está siendo redundante, ¿no? Y decía, lo que hay que hacer es buscar, lo decía así Nietzsche, el antídoto del propio genio. Es una expresión que me ha gustado siempre, ¿no? Que a ti se te da bien una cosa, pues busca el antídoto cuanto antes. Yo muchas veces lo he hecho un poco provocativamente, pero creo que no es un mal consejo, ya me lo entendéis, ¿no? Cuando alguien me llega y me dice que quiere estudiar filosofía o le veo con un gusto por lo abstracto, por lo teórico, le suelo recomendar que haga cosas muy prácticas o preguntarle, ¿tienes otro tipo de vida? Si tu relación con la verdad pasa únicamente por la filosofía, tendrás una mala relación con la verdad, porque la verdad solo se adquiere o solo se acerca uno a ella con una dieta variada, haciendo muchas cosas, ¿no? Y tú no puedes comprender el mundo en el que vives si solo lees a Nietzsche, ¿no? Seguramente también tengas que leer alguna revista del corazón o escuchar a tus vecinos o hablar con gente que Nietzsche no le interesa nada ni tiene por qué interesarle, porque eso es también parte de la realidad, ¿no? Entonces, tener una especie como de dieta variada en relación con la realidad o una pantalla de atención múltiple para, sobre todo, el antídoto, es decir, para, sobre todo, aquello que no entraría en el radar típico de tu profesión, de tu formación, de tu manera de ser, de la tribu, si puedes utilizar esta expresión, de la que viene, que se caracteriza porque no oye nunca determinada voz. Bueno, pues voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que estar todo el día luchando contra la propia tendencia a la autorratificación. El antídoto, de alguna manera, es la ayuda que pidió Pablo, tal cual nos lo has contado. Sí. ¿Cuál es el antídoto que tú crees, Pablo, que nos falta como sociedad? Pensar, escuchar y también un poco como dice Daniel, ¿no? Pues, no aceptar las conclusiones de los demás y también discrepar, no sé. Yo siempre digo, ¿no? El momento de salirte de la fila, pero no salirte de la fila porque es la moda, sino salirte de la fila porque has escuchado y aprendes. El otro día alguien me decía, ¿no? ¿Qué top es escuchar? Porque al final lo que ya sabes tú lo vas a decir, ¿no? Entonces escucha y no lo dejes como yo creo que no sé qué. Como dice Daniel, oye, la verdad pues también se encuentra en esos programas, ¿no? Para poder entender.
esto también, ¿no? Es que si no, en este sentido, ¿no? Que a mí el miedo que veo del tema de la tecnología o de las redes sociales es lo que creo que hacia donde vamos es hacia ese odio de o derecha o izquierda o arriba o abajo, ¿no? No sé si se llama polarización, creo que se llama. Y a mí el miedo que me da es el que no nos escuchemos. O sea, quiero decir, todo tendrá un sentido detrás. ¿Por qué no te paras y escuchas y entiendes para poder empatizar y con cariño poder entender, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho en Seekers que dice que respuesta blanda aplaca la ira, palabra hiriente atiza la cólera. Y la pregunta sería, ¿por qué cuando algo nos perturba dejamos de escuchar y nos vamos? O atacamos, rollo X-Men con las garras, ¿no? Escucha. Yo soy el primero que a veces cuando me dicen algo que no me gusta, porque sé que en el fondo es verdad, ataco. Pero qué bonito también es escuchar para poder desaprender lo aprendido y seguir en el camino, ¿no? Sí, yo creo que la experiencia que tenemos, por ejemplo, del uso de las redes sociales va en la dirección contraria de la que Pablo dice, ¿no? O sea, cómo las redes sociales, no solo por su propia tecnología, aunque hay un condicionamiento tecnológico para eso, ¿no? Sino también por nuestra propia cultura o incultura, tiende a prestar más atención, a subrayar lo divisivo, ¿no? Y a generar esa polarización en dos tribus, dos grandes tribus que se pelean, ¿no? Y yo creo que eso da lugar a debates muy poco interesantes, muy poco interesantes. Yo uso Twitter y rarísima vez, y además siempre me he arrepentido, he entrado en alguna cuestión polémica de ese estilo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me interese utilizar la red para dar a conocer cosas que yo he escrito o que he pensado o ideas que tengo, ¿no? Pero todo lo que sea... es decir, yo creo que vivimos en una sociedad en la cual la agenda de los temas se forma, repito, por una cuestión tecnológica, pero también por una cuestión de la propia percepción personal, en torno a 3 o 4 temas que no son los más importantes, yo creo que todos podríamos estar de acuerdo, y que son los más divisivos, que son los que generan un mayor nivel de confrontación. Y puede ser que estemos mirando en un lugar, como dice el chiste famoso, en el que no se nos ha caído la llave, ¿no? La llave no está ahí, ¿no? Seguramente la inquietud de las personas no está exactamente en lo que viene en los periódicos, ¿no? O en los trending topics del día, ¿no? Seguramente, mientras nosotros estamos hablando aquí, ahora podríamos estar hablando de la derecha y la izquierda y pelearnos en ese eje, están ocurriendo en la vida ahí fuera, están ocurriendo cosas, cambios, tragedias, risas, entusiasmos pequeños que nadie en ningún radar está percibiendo, ¿no? Y que son los importantes, ¿no? Entonces, me parece que, por lo menos desde mi perspectiva de filósofo que quiere comprender la realidad, yo creo que para un filósofo es muy importante que la atención no se la lleve el automatismo de mirar hacia lo más ruidoso. Porque generalmente donde está lo más ruidoso no suele estar lo más interesante. Yo creo que es casi una ley universal. Va alineado con algunos de los comentarios que estamos teniendo en el chat. Uno de ellos, Manuel, nos hablaba de no caer en el error de que la tecnología pues, que nos haga esclavos, ¿no? Y que es lo que luego decía Fernando sobre que esa automatización nos puede ayudar en el cómo, pero que el qué hacer y qué no hacer está dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso también va alineado con algo que ha empezado a comentar Pablo y que has comentado y que has completado tú, Daniel, que es cuando estamos discutiendo, estamos debatiendo, en este caso es conversando, generalmente respondemos para reforzar nuestra posición, pero en este país tengo la sensación de que es signo de debilidad y no digamos ya en un plato televisivo el cambiar de opinión, el decirle a la persona, tenías razón. Y además cuando dices a alguien tengo razón y yo estaba equivocado, el que sale ganando eres tú precisamente, porque te vas de ese plato mejor de lo que ya eras, o por lo menos has contrastado una opinión. Mientras que tengo la sensación que eso personalmente te enriquece,
pero desde un punto de vista público puede ser percibido como debilidad, el cambiar de opinión. Es decir, no era tan potente tu opinión o no tenías tantas convicciones. ¿Lo veis así de alguna manera? Eso sería revolucionario, ¿no? Imagínate un parlamentario que sale a la tribuna y dice, iba a decir esto, pero me ha convencido usted, retiro lo dicho, ¿no? En fin, sí, tendría unos efectos deleterios sobre el sistema actual. Mira, yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo en las democracias contemporáneas, ¿no? Es que la democracia tiene dos momentos, ¿no? El proceso político tiene dos grandes momentos. Hay un momento electoral, hay un momento de competición y hay un momento de gobierno y, por tanto, de colaboración competitiva, ¿no? En estos momentos, por una especie de aceleración de los procesos políticos, una angustia de los agentes, también eso que decía yo antes, de que hay una crisis de la delegación, es decir, cada vez los votantes, los electores, damos menos crédito a todos los líderes políticos que hay ahora mismo, les concedemos un poco tiempo para que nos demuestren que son capaces de conseguir el poder, que es lo que queremos los votantes, que los nuestros ganen, y no tenemos mucha paciencia. No, o sea, les estamos empujando, no les vamos a consentir. Yo siempre pongo el ejemplo de que Rajoy perdió 2 elecciones y ganó la tercera. Hoy sería impensable que cualquiera de los líderes que están en el panorama político perdiera 2 y todavía les diéramos otra oportunidad. No, pasamos por la guillotina, ¿no? Es decir, que es un sistema, ¿no? No es a mí no me gusta nada eso de echar la culpa a los políticos porque casi siempre hay una disculpa, ¿no? Lo cual no quiere decir que no lo hagan, que lo hagan estupendamente, ¿no? Es decir, me parece que el problema que tenemos se podría resumir diciendo que el momento competitivo ha invadido todo. Y claro, en la guerra como en la guerra, ¿no? Si no hay momentos de paz, momentos para que los políticos tengan otro tipo de relación, no competitiva, no delante de un foco, no expuestos al escarnio público o a machacar al adversario, que es de lo que va en esos platos de televisión. En fin, hace poco me decía un político importante de este país, me decía, yo es que no he tenido nunca, y hablando de otro, es que yo nunca me he tomado una copa con él. Es que no le conozco en otro contexto que no es en un plató, devorándolo o intentando que no me devore. Pues mal asunto. Yo creo que la política y el debate, porque no estamos de acuerdo, ¿eh? Yo no voy a una sociedad en la que, menos mal que no estamos de acuerdo y discutimos, me encanta la discusión, ¿no? Pero sería muy importante que hubiera diversos niveles, diversas ágoras, no solamente esta pseudo-ágora de redes sociales, medios de comunicación, con las agendas limitadas y la pelea convencional, sino también otros foros donde los políticos se relacionan. De hecho los hay, no es que no los haya. Pero en fin, que esos foros, desde luego, muchas de las cosas que pasan serían imposibles si no hubiera una trastienda, un pequeño lugar donde los actores políticos tratan de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero en fin, son muy escasos. Estoy seguro de que hay un punto en el que nos desviamos, ¿no? Es decir, nos estropeamos. Por una parte tenemos las tribus como We Are Seekers de Pablo, en la que está Pablo, no es tuya, sé que es de la gente. Y luego está la palestra política en la que Daniel nos lo has contado muy bien, que A no puede tomarse una copa con B. Porque, entre otras cosas, si tú eliges ron, solamente por ser diferente yo elegiré ginebra, ¿vale? Solamente por no parecerme a ti, ¿vale? Creo que es un ejemplo un poco frívolo, pero creo que no va muy alejado, ¿no, Daniel? Entonces, Pablo, tú, con las personas con las que estás, en tu experiencia personal, ¿vale? No por otro, sino rompiendo esa coraza que nos has contado, ¿en qué punto tú ves que empezamos a diverger, perdona, a la hora de contar nuestras experiencias? Cuando alguien nos cuenta la suya, ¿en qué momento decimos, esto ya me lo toco como un ataque, como si fuera un debate político, ¿no? Yo creo que es, bueno, como dices tú, Diego, en mi parte personal, lo que a mí me pasaba, y entiendo que me sigue pasando, es cuando te tocan aquello que las personas que has admirado o que admiras te han dicho algo y tú te lo has creído. Entonces, si alguien, un amigo o alguien de otro, te dice algo que esa persona que admiras o que has admirado
te lo había ratificado y te lo había dicho como verdad, o tú te lo habías creído como verdad, es ahí cuando yo sacaba mis garras y decía, ¡ah, nosotros! Y de repente aprendí, sumado también a lo que estabais comentando antes, una cosa que yo no entendía hasta ayer, por decirlo de una manera, que es perder es ganar. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿pero qué? ¿Qué dices? Y es que es verdad, bueno, o por lo menos para mí es verdad. Lo importante de perder para ganar, ¿no? No siempre hay que ganar o no siempre hay que tener, no. Entonces, eso es una parte de la filosofía de mi vida, ¿no? Que perder es ganar y bueno, te pido perdón porque me he equivocado. Y es verdad que el perdón al final yo creo que nos hace más libres al que lo pide que al que lo da, ¿no? Y en ese sentido, hay mucha gente, ¿no? que nos dicen seekers, oye, pero es que he visto fotos y resulta, Pablo, que tú vas en traje. O resulta, Pablo, que tú vas con la camiseta del Atleti. Y resulta, Pablo, que tú ibas con una riñonera. Y le Y con digo, una sí. falda te he visto yo, Y ¿eh? con una falda. Y le digo, sí, ¿y qué? ¿No te das cuenta que estás juzgando? ¿No te das cuenta que estás juzgándome? Y también parte de la base de que en la pregunta de quién soy, yo soy muy juguetón. Entonces, en ese sentido, intento también. Entonces, por eso digo que en Seekers no entendemos pues ni de arriba, ni de abajo, ni de esto. Somos personas y nos encanta escuchar. Y las discusiones que hay son increíbles. O sea, te vas a casa diciendo, yo por ejemplo, cuando tuve la primera discusión con X persona, cuando yo tenía esas creencias que me limitaban hace años, que las sigo teniendo, pero cada vez me voy despojando, decía, madre mía, decía una cosa muy personal, pero decía, acabo de hablar con un tío que es completamente contrario a nivel político que yo, pero es de mis mejores amigos, decía, y no le he querido pegar un puñetazo. Entonces ahí dije, qué maravilla, o sea, qué maravilla de conversación, quiero estar más tiempo con él, en vez de estar incluso con mis colegas todos pensando lo mismo y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito de la diversidad, pero con el respeto y la empatía, ¿no? Antes de que entre Ignacio, que tiene una serie de preguntas de las personas que están ahí con nosotros, a mí me gustaría preguntaros, Daniel, ¿a ti qué te queda por hacer? Mira, me queda mucha curiosidad. Me interesan muchas... O sea, estoy en un momento histórico, estoy viendo un momento histórico en la sociedad actual, a comienzos del siglo XXI, en un momento en el cual hay una cantidad de enigmas, de complejidades, como decía un filósofo, vivimos en un mundo en el que hay más misterios que puzzles, ¿no? Y esa idea me resulta fascinante, ¿no? Entonces yo pienso que mientras yo tenga curiosidad, estaré vivo. Para mí la muerte o la jubilación, llamémosle como lo queramos, ¿no? Será el momento en el que deje de tener curiosidad, deje de, no de entender, porque entender no entiendo nada, o entiendo muy poco, ¿no? Pero deje de espolearme, interesarme, el acercarme al mundo, pues eso, de cosas a lo mejor que no son mi materia familiar, porque yo nunca he estado especialmente interesado en la tecnología, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Siempre he sido más de letras, ¿no? Y ahora estoy trabajando en este tema que os decía antes de la tecnología y la libertad y la inteligencia artificial, etc. Sí, para mí, mientras haya curiosidad, hay vida y hay vida intelectual. Y quizá lo único que me angustia, ya que estamos aquí entre amigos y no puedo hacer estas confesiones, Pablo también nos ha hecho alguna, lo único que me angustia es pensar que un día puedo llegar a perder la curiosidad y cerrar los libros, dejar de mirar, dejar de preguntar y regodearme en lo que ya sé o dedicarme a ver series, ¿no? No sé qué haría, ¿no? O ir a la montaña, que probablemente también en ese momento tampoco podría, que es mi otra gran afición, pues a lo mejor ya no lo podría hacer. Pero para mí la vida es la curiosidad. El sinónimo de la vida es la curiosidad. Gracias. Pablo, ¿qué te queda por hacer? Bueno, lo primero, gracias Diego por la conversación y por cómo lo llevas. Lo haces mucho más fácil y gracias Daniel porque
da paz escucharte y tienes toda la razón. Y el día que pierdas la curiosidad, no te preocupes, que tendrás a tu entorno, a tu tribu, para darte en la cabeza y decirte, ¿qué estás haciendo, chalao? Que estás viendo la tele, ¿sabes? No. A mí lo que me queda por hacer es ser un buen padre de familia. Y digo buen padre de familia, no me refiero quizás no tiene por qué ser matrimonio, no tiene por qué... O sea, me refiero, buen padre de familia para mí es esa persona noble, auténtica, leal, que es roca, que tiene señorío, que se sabe liderar y que la caga muchas veces, pero se levanta y eso. O sea, lo que me quedaría por hacer es llegar a ser, que no sé si llegaré, pero por lo menos luchar por llegar a ser un buen padre de familia. Y eso. Oye, si me quieres adoptar, por un módico precio podemos... Ignacio. De momento no tengo pasta. Bueno, buenos días a todos. Nos comenta José Arroyo por el chat para Pablo, que comentabas que seguías un camino alejado de la lluvia fina de ellos, y ante la pregunta acerca de contra qué te rebelabas, decías que contra ti mismo. ¿Qué relación ves entre tus corazas y la lluvia fina? Y de haberla, ¿enfrentarte a tus corazas es enfrentarte a ti mismo o a ellos? Bueno, gracias, José. La relación que veo entre mis corazas y la lluvia fina, en este caso yo creo que la lluvia fina, para mí es esos mensajes que nos llegan día tras día, ya sea en exterior, digo en exterior con vallas de publicidad o con la tele o con series o que están ahí, ¿no? Yo no creo que diga nada raro si digo que vivimos en un mundo muy sexualizado, muy de faltas de respeto, ¿no? Y yo es verdad que sumado a eso a veces caigo en esa falta de respeto en ese mundo sexualizado, ¿no? Hasta que viene Pepito Grillo y me dice, Pablo, ¿no? Entonces intento rebelarme hacia esa lluvia fina, pero insisto, más que hacia o contra ellos, intento rebelarme hacia mí, o sea, intento más que echar hacia afuera, en mi interior, para cuidar esta parte mía, ¿no? Para intentar que esté, bueno, lo más serena y lo más limpia, lo que tenga lo máximo de luz. Y es verdad que cuando hay oscuridad, otras cosas que yo hacía era irme corriendo o encender la luz, ¿no? Pues intentar también aprender a ver en la oscuridad. Esos momentos de, y ahora nunca mejor dicho, ¿no? Ojos cerrados, pero corazón abierto, ¿no? Bueno, si os fijáis, cuando estamos en oscuridad, a los 5 o 10 minutos, si aguantamos ese miedo, empezamos a ver. Pues en ese sentido, también aceptar, rebelándonos contra lo que nos intentan, bueno, hacer ver normal, ¿no? Como que corras en el metro. Yo siempre he preguntado por qué corremos en el metro si pasan cada 4 minutos, ¿no? Y enfrentarte a tus corazas es enfrentarte a ti mismo o a ellos, pues un poco, te diría que es un poco mix. Yo intento luchar para ser mi mejor versión, lo que pasa es que todo afecta y yo creo que en el mundo en el que estamos, en la época en la que estamos, pues también afecta, o a mí por lo menos me afecta, pero bueno, como en otros momentos pasados habría pasado, entonces bueno, hay que intentar ser nuestra mejor versión de nosotros mismos siendo conscientes de dónde estamos y de quiénes somos, ¿no? El catedrático Manuel Pinto nos dice que bueno, está de acuerdo con la parte de escuchar, pero ¿cómo se aprende a escuchar? Daniel, ¿cómo se aprende a escuchar? De catedrático a catedrático. Bueno, probablemente uno tiene que dejar la cátedra junto con el abrigo a la entrada, ¿no? Para escuchar, ¿no? Yo mismo, ¿no? Seguramente tenemos respuestas automáticas y tenemos ya las corazas de las que habla Pablo casi desde una manera imperceptible, ¿no? Hay un psicólogo, Daniel Kahneman, muy famoso, ¿no? Rápido, pensar despacio, su gran libro, premio Nobel, que ha mostrado muy bien hasta qué punto nuestros prejuicios, nuestras preestructuras de la percepción nos hacen recibir una información de la realidad muy empobrecida, como si le hubiéramos quitado todas las vitaminas, ¿no? Para hacerla asimilable, ¿no? Y por tanto hay muchas menos experiencias, eso que ahora llaman los pedantes experiencias disruptivas, ¿no? Muchas menos experiencias disruptivas de lo que creemos, ¿no? En el fondo, nuestra relación con el mundo, con la realidad cotidiana,
es una relación de ratificación y de filtrado de la información de la realidad para hacerla lo más inofensiva posible. Porque somos seres que probablemente que nos saquen del gozne nos produce un gran malestar, ¿no? Y además una cuestión de supervivencia, ¿no? La supervivencia se consigue reaccionando de la misma manera casi automáticamente ante estímulos peligrosos, ¿no? Y si de repente viene un león o un oso por el monte a devorarte y te empiezas a preguntar si deberías o no correr, si eso es de valientes o si es lo correcto, si no se asustará más y tal, bueno, pues te acaba devorando, ¿no? Y entonces los seres humanos hemos desarrollado automatismos que están muy bien, pero probablemente la razón tiene algo que ver con un cierto combate contra esos automatismos, ¿no? Es lo que se me ocurriría decir a este colega. ¿Cuál es el faro que guía vuestras vidas? Bueno, antes me gustaría contestar a Manuel por si le sirve. ¿Se puede, Ignacio? Sí, por supuesto. Pues simplemente a mí lo que me ayuda a seguir aprendiendo a escuchar serían dos cosas. Una es pasear sin música o sin teléfono o sin nada. Y dos es aprendiendo a mirar a la otra persona. Por si te ayuda, Manuel. Perdona, Ignacio, ya está. ¿Cuál era la siguiente? Sí, decía que ¿cuál es el faro de vuestras vidas? Daniel. Bueno, Daniel es el faro de tu vida. Bien. Yo también. No, yo la palabra faro no... teníamos que ponernos de acuerdo en qué significa faro, ¿no? Porque típica respuesta de filósofo, ¿verdad? Para despejar balones fuera, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias cosas que a uno le mueven, ¿no? A uno le mueve su familia, eso que decía Pablo, ¿no? Pues yo tengo hijos, mujer y tal, y tengo una familia que ejerce una cierta iluminación, pero no de todo, ¿no? De una parte de la realidad, ¿no? Me gusta mucho perseguir la verdad, ¿no? Pero la verdad, para mí la verdad no es algo de lo que uno se puede apropiar en algún momento, en lo que uno se puede situar, ¿no? Sino que para mí la verdad es la inquietud. Es una especie de inquietud. Es algo que te pone siempre en movimiento. Yo suelo decir que una vez me obligaron a hacer un ejercicio bueno, escríbenos en un breve, bueno, me pidieron para una revista, en un breve artículo, qué tipo de cosas te han interesado a lo largo de tu trayectoria de filósofo, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿no? Yo no sabía lo que me había interesado, porque te van interesando cosas y nunca... intenté buscar el hilo conductor y me di cuenta de que había dos tipos de cosas que me interesaban. Unas eran, la primera mitad eran las cosas que no son lo que parecen, y el segundo gran bloque de cosas, las cosas que ya no son lo que eran. En esos dos resbalones, en esos dos patinazos, en esas dos inconsecuencias, está todo lo que yo he tratado de hacer en mi experiencia profesional y todo lo que he escrito se podría agrupar en esos dos grandes cajones. Qué bueno. ¿Podrías, Pablo, te planteo un reto, en un minuto contarnos qué ha aprendido Daniel en este rato? Sí. Pues que la serenidad existe, la paz se puede tener, la inquietud no se puede perder, la curiosidad no mató al gato y mola tener ejemplos para poder seguir tirando en el día a día que no estén en televisión. Por lo tanto, confirma la regla de que las mejores personas suelen ser anónimas. Genial. Daniel, mismo reto. ¿Qué has aprendido? Pues a mí, yo diría dos cosas, ¿no? Una, me ha gustado mucho la idea de dejarse ayudar
como paradigma. Yo de todo hago cosas abstractas, ¿no? Pero ya me perdonaréis, uno es filósofo, nadie es perfecto, ¿no? Esta idea de que en el fondo, ¿cómo nos entendemos como sujetos, ¿no? Si nos entendemos como sujetos autosuficientes, autónomos, o si nos entendemos como sujetos necesitados, necesitantes, vulnerables, algo que la pandemia, por ejemplo, pues ha puesto de manifiesto de una manera física, biológica, ¿no? Creo que venimos de una sociedad, ya que hemos hablado de tribus, venimos de una sociedad de machos que compiten en el escenario público, mientras las hembras se dedican al cuidado de las personas dependientes. Ese esquema ha funcionado durante mucho tiempo y los supuestos machos nos estamos perdiendo lo más interesante y las supuestas hembras, perdón por esta expresión, que tiene que ver con lo de las tribus que decíamos, están dejando de aportar lo mejor. Yo creo que tiene que haber un nuevo pacto social, una nueva redistribución de roles y de funciones, y en ese cambio seguramente el descubrimiento de que somos personas mucho más necesitadas de lo que parece, me lo ha ilustrado Pablo con esa idea de la ayuda, ¿no? Y luego otra cosa también, cuando hablaba, no sé a propósito de qué, me ha dado a pensar en que muchas veces la manera como dividimos el mundo es muy arbitraria, ¿no? Por ejemplo, hay gente que manda y gente que obedece, ¿no? Bueno, y no será más bien al revés. ¿No será que los que obedecen son los que mandan y los que mandan son los que obedecen? Lo que está arriba es lo que está abajo, lo que está abajo es lo que está arriba. No sé, a propósito de algo que has dicho, Pablo, que no recuerdo muy bien, pero me ha disparado esta idea, ¿no? de si lo interesante es lo que realmente a todo el mundo le está interesando, ¿no? Si lo que es más valorado por el mercado, si lo que es a la actualidad del día, a lo mejor que es lo más viejo. Algo que en el fondo, bueno, también tiene que ver con algo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero Pablo me lo ha dicho de una manera que ha sido muy, muy estimulante, ¿no? Invirtamos un poco la mirada, pensemos que a lo mejor las cosas se organizan a veces incluso exactamente al contrario de lo que quien tiene poder en el fondo es un indigente, quien no tiene nada a lo mejor tiene muchas cosas. Bueno, hagámonos ese tipo de preguntas radicales, ¿no? Que Pablo, que no sé si es filósofo, pero si no lo es oficialmente, pues le investimos ahora mismo con el título. Muchas gracias. Si quedan más preguntas en el tintero, tenemos algunas sobre todo sobre los conceptos de antídoto que nos ha introducido Daniel, quizá por influencia del espíritu de Nietzsche, y nos hablan también sobre bueno, pues cuáles son nuestros lugares idílicos, etc. Pero antes de cerrar, me gustaría muchísimo el poder reforzar lo que para mí ha sido un gran aprendizaje escuchándoos. Y es por parte de Pablo cuando has hablado de esa coraza, ese pedir ayuda para romper esa coraza. Y es entonces cuando la abres que te das cuenta de que puedes haberle pedido ayuda a Dios, a un ser querido, a tus compañeros, amigos, el escucharte, ese pepito grillo que decías. Y es entonces cuando empiezas a disfrutar de esa diversidad, de que no solamente tienes que estar con alguien que te ría las gracias, sino con alguien que pueda estar en tus antípodas del pensamiento, ¿no? Entonces, y es ahí donde creces. Y a partir de ahí es cuando puedes ir generando un camino que Daniel nos lo ha contado de una manera increíble, que es la curiosidad, esa inquietud. Esto es algo que tiene que ver con la imaginación, no con ser un súper creativo. Yo recuerdo de Margarita Salas, tristemente fallecida hace unos meses, en la que hablaba de que el gran investigador, el gran científico es el que tiene la curiosidad, el que tiene ese querer innovar. No hay premio Nobel en química que no haya tenido ese punto de creatividad, esa inquietud, ese querer saber más. El Phi 29 Margarita Salas no lo habría desarrollado si no fuera por esa curiosidad. Y sobre todo cuando nos has hablado de ese antídoto, ¿no? La filosofía no se ve solamente a través, la realidad no se ve a través de la filosofía. Si tu realidad se relaciona con la filosofía, tendrás una pobre realidad, ¿no? Nos has comentado, ¿no, Daniel? Y creo que eso es algo que aprendemos en Foro de Foros con gente como vosotros, y es ver la realidad con otros ojos y sobre todo desde vuestra propia perspectiva, por lo cual os estoy profundamente agradecido. 9:30. Esto es como los trenes, a las 8:30 salía, a las 9:30 llegamos,
Daniel, Pablo, Daniel, ha sido un lujazo estar con vosotros. Encantado de que hayáis compartido vuestras reflexiones con nosotros y al resto de personas que os habéis unido, bien por el chat, bien directamente online, en directo. Gracias por vuestra atención y os esperamos en la siguiente edición de Generaciones aquí en Foro de Foros. Hasta pronto.